Apocalipsis 2, versículo 12. Note lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y recuerde que el segundo y el tercer capítulo del libro de Apocalipsis está dedicado a las 7 cartas escritas a las iglesias de Asia Menor. Ahora esta era la zona que ahora en nuestro tiempo sería la zona de Turquía, y fue escrita a 7 iglesias literales que el Señor Jesucristo les está dejando saber que Él conoce sus obras, conoce sus buenas obras, conoce sus malas obras y desea que haya cambios en ciertas de sus iglesias. El Señor Jesús escribe por medio del profeta o del apóstol Juan, para las 7 iglesias del Asia Menor. Continúa conmemorando las buenas cosas de las iglesias, pero también el Señor Jesús continúa confrontando los errores y las falsas doctrinas y las malas cosas que las iglesias no deben de tener. En toda iglesia hay buenas cosas. En todas las iglesias de Cristo hay buenas cosas, pero también tenemos que examinarnos y darnos cuenta si hay algunas deficiencias en nuestra iglesia que debemos corregir para así agradar más a Dios en nuestra iglesia. Es muy importante entonces y muy educativo el estudiar estas cartas para nosotros, por medio de la Biblia, vernos en un espejo y decir qué estamos haciendo como iglesia bien y qué estamos como iglesia haciendo que a Dios no le agrada. Recuerde que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros tenemos que tener el deseo, la meta de agradar a Cristo con nuestra iglesia. Vimos la semana pasada hacer la carta a Esmirna. Vimos la carta a Éfeso hace algunas semanas. Y recordamos que todas las cartas van a tener un bosquejo similar. Estoy tratando de cambiarlo y variarlo un poco para enfatizar algunas cosas que enfatiza más Jesucristo en la carta, pero todas tienen aproximadamente el bosquejo similar. La semana pasada vimos que el comienzo de la carta comienza dirigiéndola no a la iglesia, pero a el pastor de la iglesia. Y esto lo vimos, y la razón por la cual Jesús así lo hace es porque el pastor tiene el oficio de administrar, dirigir y confrontar a la iglesia acerca de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Vimos también que la carta, Jesucristo quiere especificar que es Jesucristo el que le está hablando a la iglesia. El juez de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Vimos también el contenido de la carta. Su contenido era la condición de la iglesia y cómo ellos se encontraban en tribulación y en pobreza, pero aunque ellos eran pobres físicamente, ellos eran ricos espiritualmente. Jesús le dice: yo conozco tus obras. Él conoce que estaban pasando por tribulación, que estaban pasando por problemas financieros, pero dice Jesucristo: yo conozco por lo que estás pasando. Después vimos que había un conflicto en esta iglesia. Pasamos después para tener la conclusión acerca de la iglesia. Y la conclusión casi en todas estas cartas va a ser un mensaje de esperanza. Y le dice: mientras estás pasando por estos problemas de tribulación, problemas financieros, problemas de desafíos de tu fe, le da 3 consejos que la iglesia debe mantener presente. Y esto es: no temas. El Señor Jesús todavía está a cargo, todavía está en el trono, todavía está en control de todo lo que está pasando en este mundo. Esto es un tremendo recordatorio para nosotros. Si usted está pasando por cualquier tribulación en su vida, no tema. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Después les recuerda que aunque están pasando por problemas difíciles, Dios espera que sean fieles. Le dice: sé fiel. El cristiano debe de ser fiel. Todos los cristianos pasamos por problemas, por tribulación, problemas económicos, problemas con la sociedad, problemas de economía, problemas emocionales. Todos tenemos problemas, pero aún así Dios espera que usted sea fiel. No se necesitaría fidelidad
si no hubiera obstáculos para ser fiel. Si no, todo el mundo sería fiel. No sería una característica única de los cristianos. Pero porque hay obstáculos. El obstáculo es una oportunidad para que usted sea fiel. Solamente se puede demostrar nuestra fidelidad cuando un obstáculo viene a nuestra vida y nosotros cruzamos este obstáculo para mantenernos fieles a Dios. Finalmente, le recuerda que eres vencedor. Sin importar lo que pase en este mundo y sin importar la guerra que haga Satanás en contra de la iglesia, dice la Biblia que nosotros ya somos vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted no tiene nada que temer. Tarde o temprano, Cristo viene por su iglesia y vamos a vivir una vida en victoria en el cielo con Cristo Jesús. Ahora entramos a la tercera carta. Y la tercera carta es acerca de la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a hablar y estudiar la carta a la iglesia de Pérgamo. Quiero que note esto, la ubicación y la historia de esta iglesia no son tan importantes, por eso Dios no lo pone aquí. Puede estudiarlo y puede meterse a historia y a libros, pero no es tan importante como lo que es las obras de la iglesia. Jesucristo hace un énfasis tremendo en las obras de la iglesia, porque a Dios no le importa su ubicación, a Dios no le importa el país en el que usted vive, la condición de este mundo, a Él le importa nuestras obras. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y ayudarnos a aprender acerca de las cartas escritas a estas iglesias. Y nos das la oportunidad de examinarlas, estudiarlas, escudriñarlas para entonces ponerlas como un espejo delante de nosotros y saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Te pido que tú corrijas lo deficiente en nuestra iglesia, háblanos por medio de tu Espíritu. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente por medio de tu palabra. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero quiero que note ahí el título de Jesús. El título de Jesús. Quiero que note que cada carta comienza siempre con un título del Señor Jesús. Y cada carta usa un título diferente. Y si usted no lo ha notado para este momento, lo va a notar ahora. Va a ser un énfasis enorme en el que el título que Jesús usa tiene mucho que ver con las deficiencias de la iglesia. Quiero que note Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El título que Jesús usa para hablarle a la iglesia de Pérgamo, para decirle quién está hablando, es el título de el que tiene la espada aguda de dos filos. Entonces, los títulos que Jesús está usando, los está usando para dejarles saber quién es el que está hablando con ellos y para resaltar la deficiencia que esta iglesia está teniendo. Usted recuerda la iglesia de Éfeso. Regrese a Apocalipsis 2:1, ahí atrasito, y note los títulos que usa para la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Recuerda cuál era la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso fue probablemente fue una iglesia icónica. El apóstol Pablo la empezó, y probablemente Timoteo fue el pastor de esta iglesia. Y la Biblia nos enseña que esta iglesia antes tenía un gran fervor por hacer la obra del Señor, pero olvidaron su primer amor. Tenían un buen pastor, Pablo la comenzó. Tenían un tremendo pastor después de eso. Pero pasando el tiempo, llegó esta iglesia a perder su calor por las almas, a perder su calor, su pasión por tener una relación íntima con el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, el título con el que Jesús se describe es este: el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice esto: el que anda en medio de la iglesia. Él está diciendo: yo conozco lo que está pasando en la iglesia. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos.
Y él está diciendo esto: yo veo tu frialdad, yo veo tu falta de pasión, yo veo que no sirves, yo veo que has olvidado tu primer amor. Estos son los títulos que está usando Jesús para que la iglesia entienda quién te está hablando. El título de la iglesia de Pérgamo es el título: el que tiene la espada aguda de dos filos. Jesús les está recordando con este título que Jesús contiene la sana doctrina y que a Jesús le importa la sana doctrina y que la palabra de Dios es la sana doctrina con la que debemos contender en contra de la falsa doctrina. Es que la iglesia de Pérgamo estaba infestada con falsos maestros, estaba infestada con falsas doctrinas, las habían adoptado en la iglesia, estaban siendo enseñadas y predicadas. Y dice Jesús, recuerda esto: el que tiene la espada de dos filos en su mano, Él te está hablando. Quiero que escriba ahí el significado del título. El propósito del título, perdón si se me pasó el primero, el propósito del título. Y la segunda es el significado del título. Cuando Jesús usa esta frase, se refiere a la espada de dos filos, se está refiriendo a la palabra de Dios. Recuerde que la espada ya ha sido comparada con la Biblia en muchos otros versículos antes, en otros libros de la Biblia. Vaya a Hebreos 4:12, porque Jesús usa el término de la espada de dos filos para describir la Biblia. Y recuerda, y el verbo fue hecho carne y el verbo habitó entre nosotros. La Biblia nos enseña, las palabras de Cristo son las palabras que están en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo. Y Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este título está diciendo esto: Jesús contiene la palabra de Dios. Él tiene la sana doctrina. La palabra de Dios es una espada. La Biblia entonces es la espada del creyente. Y es una espada que tiene dos propósitos específicos: el defender la doctrina del creyente y el atacar las falsas doctrinas que se están enseñando allá afuera. Efesios 6:17 nos dice que la Biblia es lo que nos protege de la sana doctrina, es el arma espiritual del cristiano. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, note esto, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma espiritual con el que el cristiano se va a defender de las tentaciones, ataques y falsas doctrinas de este mundo. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo peleó él en contra de Satanás? En contra de su ideología, en contra de sus tentaciones, en contra de la dirección con la que Satanás quería llevar a Jesús. Él le dijo: escrito está. Escrito está. El problema con los cristianos hoy, y la razón por la cual muchos cristianos caen y muchos cristianos se desvían y muchos cristianos no entienden y terminan cometiendo errores y pecados destructivos en su vida, es porque no aprenden a pelear con la Biblia en contra de estas falsas, estas erróneas ideas que el mundo le vende al cristiano. Es que el cristiano se come todo lo que el mundo le dice. ¿Suena bonito? Entonces lo hago. Por eso la mayoría de los predicadores famosos no enseñan la Biblia. Y el cristiano le pone like. El cristiano le pone así es. Qué vergüenza le debería dar a un cristiano ponerle eso cuando es una falsa doctrina. Pero sabe, esto pasa. Usted no puede pelear, defender su casa, su mente, sus comportamientos en contra del mundo porque usted no conoce la Biblia. La Biblia es el arma del cristiano. Es lo que va a proteger su matrimonio. Es lo que va a proteger su mente. Es lo que le va a proteger a usted de desviarse a una falsa doctrina.
Pero también la Biblia es el arma que el cristiano debe usar para contender por la fe. Vaya conmigo a Judas, versículo 3. Porque entonces, ahora pasa lo siguiente, que hay muchos cristianos que, bueno, sí conocemos la Biblia, pero siempre estamos a la defensiva y nunca entramos al ataque. Dios no quiere que el cristiano viva nada más defendiéndose, sino que él mismo ataque, contienda, convenza a los que contradicen. Dice la Biblia, Judas capítulo 1, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué debe hacer el cristiano? Contender ardientemente por la fe. O sea que usted debe de no estar a la defensiva en la doctrina, pero en el ataque de la doctrina. Yo le pregunto, ¿usted podría defender su doctrina? ¿Usted podría enseñarle a alguien que la salvación es por fe sin las obras de la ley? ¿Usted podría enseñarle a un cristiano lo que es el bautismo? ¿Podría usted decirle a la gente lo que usted cree y por qué lo cree, por qué lo hace? Por eso el cristiano, mire, con cualquier viento de doctrina, ahí anda viendo por ahí. El mundo dice que se viste así, usted se viste así. El mundo dice que escuche esto, usted escucha esto. ¿Cómo va a contender usted por la fe si le da vergüenza cargar su Biblia? Es que hay muchos cristianos que, este es el problema con los cristianos hoy en día. No nada más no nos defendemos, pero nunca estamos al ataque. En la Biblia se le fue dada al cristiano como un arma, como una espada que nos defiende, pero también va al ataque. Y constantemente podemos decir, eso no es bíblico. Podemos poner predicación en las redes sociales, podemos compartir predicación bíblica, podemos nosotros conocer nuestra doctrina y decir, así no dijo Jehová. ¿Sabe cuál es la mejor forma de contender por la fe? Empezando con su testimonio. No adopte las creencias de este mundo. No se vista como el mundo le dice. Dios es más importante que su jefe. Es que así me dijeron que viniera. Y si a la otra te piden que vengas sin ropa, ¿qué vas a hacer? No, pues el patrón manda, ¿no? Vea que no. Es que tenemos que darle, mire, ponerle un alto a la hipocresía y decir, o creemos la Biblia o no creemos la Biblia. Tenemos que contender por la fe, porque miren, nuestros hijos vienen atrás de nosotros. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, no te pongas falda? ¿Cómo le voy a decir eso a su hijo? Que su hijo le diga, pero me veo bien chulo. No escuches esa música, hijo. La iglesia es importante. No hables así. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Todo esto es Biblia y es bueno, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero usted no puede decidir qué sí le gusta y qué no le gusta. Porque lo único que un niño, un joven ve es un padre hipócrita. Que contendáis ardientemente por la... Cuando el pastor contiende ardientemente por la fe en la iglesia, aún así se agüitan, imagínense. ¿Cómo lo vamos a hacer allá afuera? Al hombre le da pena decir amén en la iglesia. ¿Cómo va a contender por la fe allá afuera? Es que necesitamos cristianos valientes. Por eso Jesús dice, el que tiene la espada de dos filos en su mano. La palabra de Dios no solamente es una espada, pero es una espada filosa de dos filos. Note lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. La Biblia está no solamente diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que contiene la sana doctrina, pero está diciendo esto: la Biblia es efectiva en el corazón del ser humano. No hay libro como la Biblia. No hay libro que cambie vidas como la Biblia cambia vidas. No hay libro que discierne lo que de verdad está en su corazón como la Biblia lo hace. La razón por la cual la gente no quiere leer la Biblia es porque le muestra su error, le muestra su pecado, le muestra que usted está mal. Como un espejo le muestra sus imperfecciones, y el cristiano no quiere saber eso. Por eso, mire, ningún ateo ataca un libro como ataca la Biblia. Se pelea con Gasparín toda su vida. O sea, no cree en Dios y pasa toda su vida peleándose con Gasparín. Si no crees en Dios, ¿qué haces hablando de Dios? Yo nunca he gastado un minuto tratando de probar que elefantes rosas no existen. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. El cristiano debe darse cuenta que la Biblia es lo que va a transformar nuestra vida. La Biblia no es como cualquier libro. La Biblia es el único libro que es vivo y eficaz para cambiar su vida. Es por eso que yo tengo que poner a mis hijos bajo predicación bíblica. Es que la escuela no va a hacer lo que la Biblia hace en la vida de sus hijos. Tristemente, el cristiano lleva a su hijo 5 veces a la semana a la escuela y no quiere llevarlo 3 veces a la semana a la iglesia. A la escuela llega temprano, a la iglesia llega tarde. ¿Sabe que el libro de historia nunca ha transformado el corazón de un hijo rebelde? ¿Sabe que ningún deporte ha ayudado a su hijo a tener carácter cristiano? Es que no estoy diciendo que eso esté mal. Llévelo a la escuela, llévelo a jugar, pero primero viene la palabra de Dios. Asegúrese que usted, su esposa, sus hijos estén bajo la mayor predicación bíblica posible, porque la Biblia es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia es el único libro que puede cambiar al ser humano desde la raíz. Yo he visto tantas personas caminar por estas puertas enojados con Dios, orgullosos. Nunca voy a ser cristiano. Y ahí andas, órale. Por eso me burlo de ellos. Aleluya, les grito yo. Para que tenga recompensa en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia cambia. ¿Alguna vez pensaba usted de una forma y luego la Biblia le dijo así no es? Y usted dijo, o sea, ¿por qué un libro le manda qué hacer? Porque es viva y eficaz. Por eso debemos predicar la Biblia, compartir la Biblia, leer la Biblia, llevar la Biblia a todas partes. Porque es lo que le va a cambiar a usted. Si usted tiene tiempo extra, no tiene que ver Facebook, lea su Biblia. Ponga la Biblia y la predicación de la Biblia y la lectura de la Biblia siempre alto. En su casa y en su vida personal. La Biblia es el libro que ha transformado más vidas en todo el mundo. Puede tomar a un borracho y hacerlo un ganador de almas. Puede agarrar a un mal esposo y transformarle en un buen esposo. Puede agarrar a un engañador y transformarlo en aquel que pelea y gana con Dios. Cambia a cualquier persona. Puede tomar a un asesino y convertirlo en el apóstol Pablo. Ese es el poder de la Biblia. Y si usted algún día quiere que Dios trabaje de una forma milagrosa y espiritual en su casa, usted tiene que poner la Biblia, predicación fuerte, abrazar este libro que es vivo y eficaz. Timoteo decía, es el único libro útil. Unos me dicen, ¿tú qué tienes en contra de libros? Nada, pero la verdad me cuesta mucho trabajo leer otro libro cuando tengo el mejor libro. Encuentra todo tipo de lecciones aquí, matrimonio, liderazgo, finanzas, todo.
Y luego es todavía más poderoso que cualquier otro libro, porque me dice exactamente lo que necesito el día que lo necesito. Me susurra la decisión que necesito tomar. Y nunca se equivoca. Por eso no tengo nada en contra de otros libros. Simplemente este libro es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y perfecciona a todo hombre para hacer la obra de Dios. Él está hablando, Jesús. El título de Jesús, número 1. Número 2, escriba la conmemoración de Jesús. En cada carta, entonces, el Señor Jesús comienza recordándole a la iglesia quién está hablando, pero también siempre les recuerda que Él conoce sus obras. Apocalipsis 2:13 dice esta frase para comenzar: yo conozco tus obras. Usted va a escuchar esta frase una y otra vez. Y mire, suena de una forma temerosa, porque dice Dios conoce todo. Pero Jesús también lo está diciendo de una forma animadora, diciéndole: yo conozco tus obras. O sea, todo lo que tú haces para el Señor no lo olvida. Note lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted hace nunca es en vano para Dios. Dios lo ve todo, Dios lo anota todo, Dios lo escribe todo. Y nadie que hace algo para el Señor nunca es en vano. Note lo que dice Mateo 19:29. Porque hay personas que les da miedo hacer cosas para el Señor. Prefieren hacer cosas personales o sueños personales o vivir para las cosas materiales, entregar su vida para un jefe, entregar su vida para un trabajo, una carrera. Mire, esas cosas usted puede vivir en vano así. Salomón decía: vanidad de vanidades. Pero note lo que dice Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado, mire, casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nada de lo que usted sacrifica por Dios, nada, dice Dios, nunca lo olvido. Y Dios siempre paga mejor. Por eso hay gente que dice: no te da miedo dejar esto, porque es que yo no he dejado nada. Simplemente lo he intercambiado por 100 veces más. Si entrego una casa, Dios me hace una mansión en el cielo. Si dejo padre o madre porque ellos no quieren seguir los caminos de Dios, Dios se convierte en mi padre. Y Él nunca desampara a sus hijos. Si dejo hermano o hermanas porque ellos deciden apartarse de los caminos del Señor, no se preocupe, Cristo es el mejor amigo. Algunos dicen: pastor, yo quiero dejar a mi esposa. Esto habla, mire, de tener que desasociarse con algunas personas por amor de Cristo. El principio es este: nada es más importante que Dios. Yo no he dejado casa, trabajo, dinero, amistades por Dios que no valga la pena. Y Jesús sabe todo lo que usted sacrifica por Él. Escriba ahí inciso A, su tribulación. Jesús les recuerda: yo conozco tus obras. Lo que Él está diciendo es: yo conozco tu tribulación. Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios le está diciendo: yo sé en qué mundo vives, yo sé dónde estás, yo sé tu situación,
Yo sé los problemas por los que estás pasando. Yo sé los ataques del diablo a tu vida. Dice, yo sé todo eso. Yo conozco dónde moras. ¿Sabe que Dios conoce su situación? Si hay alguien que le entiende, es Dios. Si hay alguien que siente lo que usted siente, es Dios. Dice Jesús, yo conozco dónde moras, dónde estás. Nunca Dios desampara a sus hijos. Recuerde esto, Dios siempre, en donde sea que usted está, aún en lo más bajo de su vida, ahí está Dios con usted. Por eso primera de Pedro 5:7 dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nunca se le olvide que no importa dónde usted está, Dios cuida de usted. Por eso yo con confianza puedo decirle adiós al trabajo y no me preocupo por eso, porque Dios tiene cuidado de mí. Yo puedo decirle no a estas cosas, sí a estas cosas, alejarme de aquí, alejarme de allá y saber que todo va a estar bien, porque Dios personalmente cuida de mí. El problema con el cristiano es que no cree eso. ¿Qué voy a hacer? Ese pecado, esa ansiedad, ese qué va a pasar, ese miedo nos para de vivir por fe. Y Dios dice, ¿de qué te preocupas? Mi hijo Leo a veces se preocupa y me dice, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Tú qué vas a cocinar tú? O sea, ¿vas a ir a trabajar tú? ¿Qué te preocupas? ¿Se imagina cómo se ríe el Señor cuando usted se preocupa? ¿Tú qué vas a hacer? Tú no puedes ni con tu vida. El Señor que todo lo tiene y te preocupas por tan poco dinero. No importa cuánto usted necesite hoy, es poco para Dios. A mí me encanta recordar eso porque a veces digo, no, ahora sí le voy a pedir mucho y después digo, ¿cuánto es mucho? Para lo que usted es mucho, para Dios no es ni difícil. Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce dónde está. Él conoce sus motivos. Él conoce por qué, lo que hace y por qué lo hace. Él conoce la etapa de la vida en la que usted se encuentra hoy. Y Él tiene cuidado de usted. Él le dice esto, yo conozco dónde está el trono de Satanás. Esta frase nos indica que Satanás está ligado a tiempo y espacio. Hay muchas personas que piensan que Satanás es como un espíritu que está en todas partes a todo momento. Eso no enseña la Biblia. Satanás está ligado a tiempo y espacio. Él no es como Dios, que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él no es como Dios en eso. Satanás no conoce sus pensamientos. Satanás no está en todo lugar a todo momento. Satanás está limitado a tiempo y espacio. Y en esta frase lo que está diciendo es que hay ciertos lugares donde Satanás ataca más duro. Él escoge ciertas iglesias, ciertos cristianos, ciertas ciudades donde abunda el pecado, donde abunda la tribulación a cristianos. Dice, ahí es el trono de Satanás. Sus potestades, las huestes espirituales, ellos, trabajan, liderados por Satanás en diferentes áreas. Pero, Dios ve a un hombre de Dios. Satanás, ve a un hombre de Dios, le dice, va con Dios, le dice, ¿ya viste a tus hijos? Y a veces Dios dice, ¿has considerado a mi siervo? Y Satanás enfoca todo su tiempo en esa persona, en esa iglesia. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna es que Satanás personalmente estaba atacándolos a ellos. Satanás estaba en esta ciudad. El gobernador de esa ciudad era el hombre más peligroso y más cruel en contra de los cristianos. Esta iglesia de Pérgamo, estaba sufriendo demasiado ataque espiritual. Usted y yo, mire, ni nos lo imaginamos. Porque honestamente nuestra cristiandad hoy en día es muy chocolate. Pero hay ciertos lugares donde está el trono de Satanás. Hay cristianos que mueren día con día por no negar su fe. Hay cristianos musulmanes, un musulmán que se convierte al cristianismo donde lo matan, lo queman por convertirse en el nombre del Señor.
O sea, eso es de verdad persecución. Usted tenía que salirse temprano del trabajo, perder una hora para llegar esto no es mucha persecución. Si llegar a tiempo es como que en el nivel de persecución es como que no es mucho, ¿no? Pero hay de verdad personas que sufren en contra del trono de Satanás. Usted luchar para quedarse despierto en el culto, así como en la línea de persecuciones, como que no creo que usted pueda llegar al cielo y decir, no, mira, yo un día me estaba quedando dormido y me levanté en la iglesia para no dormir. Varón de fe. Como que no creo que funcione así, pero dice el trono de Satanás, ahí mora Satanás. Primera de Pedro 5:8 nos recuerda que Satanás sigue activo y sigue buscando cristianos que él quiere destruir y atacar. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los ataques satánicos en contra de la iglesia son reales. Los ataques satánicos en contra de los siervos de Dios son reales. Y Satanás busca a los siervos de Dios para él oponérsele a ellos. Ciertos individuos específicos para destruirlos. Por eso cada persona debe estar sobrio y debe velar, especialmente aquellos que deseamos hacer una gran obra para Dios. Porque Él está haciendo su trabajo. Es más, dice la Biblia que Satanás está actuando cada día más ferozmente en contra de los cristianos. Nota lo que dice Apocalipsis 12:12, entre menos le queda tiempo, más se convierten los ataques del diablo. O sea, el cristiano no debería de convertirse en una cristiandad de chocolate, sino nosotros deberíamos cada día fortalecer nuestra fe, porque los ataques del diablo van a convertirse más fuertes. Dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco. Cuando el diablo sabe que se le está acabando el tiempo, más feroz se convierte en los ataques del diablo. Entonces es por eso que me da mucho temor la cristiandad que tenemos hoy en día. Porque si usted no puede llegar a la iglesia, usted no va a ir a la cárcel por su fe. A todos les encanta decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Todos quieren morir por Cristo, pero ese ni siquiera vive para Cristo. No quiere ni vestirse como cristiano. Una corbata es la gran persecución del cristiano. El que aprieta. Pues bájale a los tacos. Y ya no aprieta tanto. Llegar a tiempo es la gran pelea del cristiano. Ser fiel, 3 para triunfar. No, wow, ya vine 3 servicios. No, ya déjame, te doy tu corona. Te nombramos el apóstol. Salir a ganar almas, y recontra, Ya usted es, no hombre, ya, si me dice el pastor algo, sobrevivir en la cristiandad se ha convertido en ser un héroe de la fe. Y de verdad hubo iglesias que han sufrido ataques del diablo, personales. Y aún así, note lo que dice la Biblia, su fidelidad. Su fidelidad. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero escucha esto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún a pesar de la persecución, aún a pesar de que el mismo Satanás estaba oponiéndose a esta iglesia, ¿sabe qué hicieron estos cristianos? Todavía eran fieles. ¿Se acuerda de esa enfermedad que quitó a todos los cristianos de ir a la iglesia? Todos querían desertar en su fe. Me llamaban, pastor, va a haber servicio. ¿Por qué no? ¿Y si me muero? Para mí el vivir es Cristo, pastor. Pero ya morir como que
Es que ahí se vio quién es cristiano y quién no. ¿Sabe? Algunos no han regresado a la iglesia, algunos siguen sin servir a Dios. Primera de Pedro 5:9. Es la Biblia que se puede ser fiel, se puede mantener en la obra de Dios, se puede tener gozo todavía sirviendo al Señor, se puede sufrir por Cristo. Mire, sí se puede si un cristiano quiere. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo tiene más problemas que nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le dice al cristiano: mira, si pasas por persecución, debes resistir, debes establecerte, debes estar firme, debes servir al Señor, debes todavía, a pesar de cualquier persecución, todavía te puedes fortalecer en el Señor y ser fiel. O sea que si usted quiere, sí puede tener 3 para triunfar. Si usted quiere, puede ser un ganador de almas. Si usted quiere, de verdad puede dar sacrificialmente a la iglesia para hacer una gran obra para Dios. El problema es que el cristiano no quiere. Y le echa la culpa a la persecución, cuando nosotros no hemos sufrido nada. Nada ha sufrido por Cristo. ¿Qué le ha costado Cristo? No, el pastor, está bien difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya pronto me voy a integrar, pastor, ya pronto, estoy orando por eso. No ore, mejor sea fiel. Porque muchos otros cristianos nos han probado que Cristo puede ayudarle en su tribulación. Note el ejemplo que Jesús nos pone en Apocalipsis. Dice la Biblia: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe? Satanás agarró a este hombre fiel. Dice la Biblia, lo mataron. Escuche esto. Agarraron a este hombre. No nos dice que es el pastor de la iglesia, porque le está escribiendo al pastor de la iglesia. Él no es el pastor de la iglesia. Antipas era un cristiano común y corriente, fiel testigo de Dios, que le dijeron: o renuncia a tu fe o te mato. Y él murió un testigo fiel. Yo no sé usted, pero si alguien lo agarraran aquí y lo mataran, diría: esta sí está en serio la cosa. ¿Usted personalmente ha visto un cristiano morir por su fe? Probablemente en este país y en su generación no va a pasar. O sea que aquí no hay excusa para no ser fiel. No hay excusa que valga. ¿Qué le va a decir usted a Antipas? No, es que salir a ganar almas estaba difícil. Bien difícil. Tuve que decirle al patrón: no trabajo. ¿Usted cree que Antipas le va a aplaudir? Vestir como cristiano, dejar su música mundana. Que tuviéramos cristianos como Antipas. ¿Qué haría Dios en esta ciudad, en este lugar, con cristianos así? Si me quieren parar de ganar almas, me van a tener que matar. Si no voy a cumplir mi ministerio es porque estoy muerto. Qué radical, pastor. Pero Jesús dice: este es un gran ejemplo. ¿Sabe qué Jesús le va a decir a Antipas cuando llegue al cielo? Buen siervo fiel. ¿Qué le va a decir a usted? Antipas era un hombre valiente,
Le dijeron, niega a Dios o te mueres. Mátame. He decidido seguir a Cristo. ¿Usted puede cantar eso? Dice la Biblia que era un contendedor de la fe. Era un fiel testigo. O sea, eso quiere decir que él constantemente estaba dando testimonio de Jesucristo. ¿Alguna vez lo han amenazado que lo van a matar por servir a Dios? Entonces, ¿por qué no sirve a Dios? ¿Por qué se agüita? Es que todo el mundo piensa, voy a morir por Cristo, pero no, Dios lo deja aquí para que usted viva por Él. Ese es su propósito aquí, vivir para Cristo. Y fue fiel hasta la muerte. Antipas, un héroe de la fe. A Dios le agrada la fidelidad. Dios observa su fidelidad. Dios recompensa la fidelidad. Y Antipas, no un pastor, un cristiano normal, está en el libro de la eternidad por su fidelidad a Dios. Es que aquellas personas que dejan huella en la vida son aquellos que son fieles. Por eso hay cristianos que viene usted y se muere y no hace ni una diferencia, ni una huella en la eternidad, porque no es fiel. Es que Dios no necesita talentosos. Dios no necesita gente inteligente. Dios no necesita gente fuerte. Dios no necesita gente alta. Dios solamente necesita un hombre fiel. Hebreos 6:10. Dios nunca se olvidó de lo que Antipas hizo por su causa. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe usted que Dios nunca se olvida de la obra fiel de un siervo de Dios? Nunca pasa desapercibida. A su esposo se le puede pasar, a sus hijos también, a su esposa también, al jefe también, al pastor también, pero a Dios nunca se le pasa un siervo fiel. Escriba ahí finalmente la confrontación de Jesús. Esta carta entonces primero comienza con el título de Jesús, después comienza con la conmemoración, lo que está haciendo correctamente la iglesia. Pero también Dios siempre confronta cuando alguien está haciendo algo que no le agrada a Él, porque vivimos para agradarle a Él, para hacerle agradables. Apocalipsis 2:14 dice así la Biblia. Después de decir yo conozco tus obras, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí dice, hay ciertas cosas que yo tengo contra ti. Y lo primero que Dios tenía en contra de ellos era su asociación. Su asociación. Escriba ahí su asociación. Ellos estaban asociados con falsos maestros. Estaban asociados, dice la Biblia, que tienes ahí aquellos, dice que ponen tropiezo a los hijos de Israel. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dice, tu asociación con estos falsos maestros, yo la aborrezco. ¿Sabe que a Dios le importa con quién se junta usted? Y a Dios le importa quién es parte de su iglesia. Es que no todos pertenecen en la iglesia de Dios. Porque hay ciertos falsos maestros que deben ser identificados y expulsados de la iglesia. Dios dice, tu asociación me da vómito. Que no nada más tengas a los falsos maestros ahí, pero que los dejes enseñar. Los dejas hablar la falsa doctrina en la iglesia.
Dice, eso yo lo aborrezco. Dios desea que nosotros retengamos la sana doctrina. La sana doctrina para Dios es importante en una iglesia, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Si en algún lado se debe predicar la verdad, debe ser en la iglesia. Si en algún lado se debe de exaltar la verdad y aplaudir la verdad cuando es predicada, es en la iglesia. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No debemos retener la doctrina de los nicolaitas, no debemos retener la doctrina de Balaam. Dice, retén la sana doctrina. La palabra retener significa guardar, memorizar, significa que no dejamos nosotros que se mueva o que se vaya. Dice, debemos retenerla, debe ser mía la sana doctrina. Es que no se trata de ser de su esposo, de su esposa, de su familia, de su pastor, de su iglesia. No, debe ser su doctrina. Usted debe retener la palabra de Dios. Usted debe de saber lo que cree y por qué lo cree. Usted debería de tener un versículo memorizado para lo que usted cree. En la Biblia, el cristiano debe retener la sana doctrina. Ahora el pastor debe enseñarla. Note lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El trabajo del pastor es muy simple. Dice la Biblia que mi responsabilidad debe ser primeramente cuidar de mí y de mi doctrina. ¿Por qué? Porque si yo cuido de mí y de mi doctrina, entonces voy a darle sana doctrina a todos ustedes. Lo mejor, la bendición más grande en una iglesia no es el edificio, no son las sillas, no son los carros, es un pastor que cuida de sí mismo y de su doctrina. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice: te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si yo quiero que usted esté bien, yo necesito cuidar de mí y de mi doctrina. Pero cuando yo le enseño, usted entonces debe de retenerla. Note lo que dice otra vez 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí, ¿qué dice? O sea que si yo la predico, usted la debe retener. Eso significa que usted la debe memorizar. Por eso usted la debe de apuntar. Usted debe de venir con la intención de aprender y después ponerla en práctica. Le pregunto esto, ¿le ha hablado Dios hoy? Yo no entiendo iglesias, personas que no vienen al altar, yo no entiendo eso. Voy a iglesias y ¿a qué vas? Yo no entiendo, si no vas a hacer decir, ¿a qué vas? En nuestra iglesia, honestamente, hay muchos más, pero he ido a iglesias donde el pastor predica y yo soy el único que voy al altar. Yo soy el visitante. Mira, yo no entiendo, yo los veo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Por eso hay una bola de chismosos, bola de peleoneros, por eso bola de carnales, porque nunca van a cambiar. Y luego se quejan, el cristianismo arruinó mi matrimonio. No puede ser las redes sociales, tu carnalidad, tu apatía en contra de Dios, que se predicó la palabra y no la hiciste. O sea, no puede ser nada de eso, nada más es la iglesia. Es que la mayoría de los cristianos no retienen la sana doctrina. Se le enseña, se le dice, se predica, se le muestra los versículos, se les da hojas. Y aún así nos vamos a ir. Y Dios me habló de una actitud, de un hábito, de algo que tengo que cambiar. Y aún así no lo voy a hacer. Por eso nos va mal. El cristiano debe retener la sana doctrina. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia habla mucho de los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros allá afuera. Si hay algo que deberíamos valorar en nuestra sociedad cristiana, en nuestras iglesias, son personas que conocen y predican la sana doctrina. Yo admiro a estos hombres, porque no es fácil conocer la sana doctrina. Créeme, se tiene que estudiar horas y horas y horas y horas para entregárselo en una hora. En la Biblia tenemos nosotros que darnos cuenta que hay falsos maestros allá afuera. Y hay un montón, note lo que dice. En la Biblia los falsos maestros existen, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que se introducirán encubiertamente. Y dice que introducirán, encubiertamente herejías. ¿Estas herejías qué hacen? Son destructoras.
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, yo de largo tiempo, la condenación no te tarda, y su perdición no se duerme. Si hay muchos falsos maestros allá afuera, ¿existen los falsos maestros? Un montón. Un montón allá afuera. Es más, es raro encontrar a alguien que le dice lo que es. Fieles son las heridas del que ama. Es difícil encontrar a alguien así. Y luego no le hacemos caso. Segunda de Corintios 11 dice que los falsos maestros se disfrazan. Es que a veces dicen, no, es que pastor, ellos hablan con amor, dicen la Biblia de una forma tan bonita. Pero pues obviamente se van a disfrazar. No le van a decir, soy satanista, déjame te enseño algo. Note lo que dice, porque estos son falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13. Obreros fraudulentos ¿qué hacen? Se disfrazan como apóstoles ¿de quién? Cristo. Tienen Cristo en la boca, pero no en su vida. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... ¿Saben cómo se identifica fácil un falso maestro? Habla, pero su comportamiento no va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice, por sus frutos los conocerán, eso está hablando. Su fruto es malo, iglesias carnales. Numerosas, pero muy carnales. Conciertos de rock en lugar de predicación bíblica. O sea, sus frutos se conocen. Falsos maestros. Y van a entrar encubiertamente. Por eso el cristiano debe de ver detrás del disfraz. ¿Alguna vez se ha disfrazado? Yo un día me disfracé de Chucky. Y era el Chucky más guapo que usted haya visto. Se disfrazan, me decían, ¿quién eres? Me disfracé una vez de Spider-Man. Y pensaron que sí era Spider-Man. Porque cuando uno se disfraza, pues es difícil ver lo que está detrás del disfraz. Por eso nosotros tenemos que ver, ¿quién es? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué hace? No que sea perfecto, pero sí que tenga algo cuerdo con las Escrituras. No es suficiente con que esté Cristo en su boca, tiene que estar en su doctrina, en su comportamiento, en su enseñanza. Los falsos maestros, dice la Biblia, se disfrazan. Y miren, los falsos maestros lastiman. Vea lo que dice Mateo 7:15. Por eso le dice la Biblia, guardaos, o sea, esté vigilante, cuídese usted y su familia de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No está hablando del número de seguidores que ellos tienen. Porque habla a cristianos que dicen, bueno, si fuera falso maestro, ¿por qué tiene tanta gente? Porque no está hablando de eso. El fruto aquí no está hablando de un alma, está hablando de su comportamiento. Dice, por sus frutos no mires nada más su boca, mira su vida. Y cuando ves su vida te das cuenta, no concuerda mucho con la Escritura. Tercer divorcio. ¿Cómo le va a hablar del matrimonial? Borrachos, una copita, una no es ninguna. Su doctrina no está de acuerdo con la Escritura. Los falsos maestros, dice la Biblia, que van creciendo, o sea, cada día como que se multiplican más. Note lo que dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se va
va a haber más y más y más falsos maestros. Yo creo que esto es más verdadero hoy que nunca. Porque ya todos se creen maestros en las redes sociales y entonces se suben ahí y a todos enseñan. Y enseñan cada cosa. O sea, es debatible ahora en las redes sociales decir que Jesús es Dios. ¿Se imagina usted eso? La Biblia nos enseña que es importante. Y mire, los falsos maestros engañan. Note lo que dice Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Le dice, respóndanme esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Nota lo que dice Pablo. Pablo hablaba fuerte y dice, mira, ¿quién te estorba para obedecer a Cristo? ¿Quién te engaña? ¿Quién te fascina? ¿Quién te vendió este sueño de que tú puedes vivir sin Cristo? Y personas que habían sido salvas por fe ahora están diciendo que pierdes tu salvación, que la tienes que cuidar, que Dios tiene que ser Señor de todo, no es Señor de nada. No, la Biblia dice, no funciona así. Dice, tan necios son. Hay gente tan necia que piensa que una vez salvo no es siempre salvo. Tan necios sois. Ya perdí la salvación. Me encantaría grabar a Pablo diciendo, tan necios sois. Empezando por el Espíritu, ahora vas a cuidar tu salvación con la carne. Dice, es que estas doctrinas estorban nuestro seguir a Cristo. La Biblia nos enseña, estos falsos maestros deben ser identificados y expulsados. Note lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice la Biblia, si una persona no se conforma con la Biblia, no es que tienes que ver otros libros, no es que mira el libro del Mormón o otro libro, mira lo otro, tienes que estudiar la historia y es el que no se conforma. A la persona que la Biblia no le es suficiente, nada sabe, delira. Dice la Biblia, ni le hagas caso, no tiene caso. He debatido con personas y dicen, es que tu pura Biblia. Entonces tú deliras. Por eso no sabes lo que dices. Porque tienen que ir a fuentes extracurriculares para encontrar sus verdades. ¿Ya viste este video de YouTube? No me importa. ¿Qué dice la Biblia? Deben ser identificados con la palabra de Dios, señalados, expulsados y evitados. Si alguien ha sido expulsado por su doctrina, por causar división en la iglesia, porque eso es lo que hacen los falsos maestros, dice la Biblia, ¿qué haces ahí? Evítalo. O sea que si él viene por acá, yo me voy por allá. Eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque lastima. Escriba ahí su doctrina. Su doctrina. Entonces Jesús los está reprendiendo a ellos porque han dejado que la doctrina se infiltre en la iglesia. Y había dos doctrinas específicas que estaban entrando en la iglesia. Primero menciona la doctrina de Balaam. Note lo que dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. En muchas partes se menciona esta doctrina de Balaam. Note lo que dice 1 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 1:16. Estos son murmuradores querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam puede ser definida de la forma más sencilla que la puedo definir. Es una enseñanza que estorba al pueblo de Dios a servir a Dios. Cualquier cosa que me estorba, ya sea un ídolo o sacrificar a los ídolos, comer comida a los ídolos, prácticas paganas, cualquier cosa que me lleva de Dios. Balaam específicamente escogió dinero antes que el principio. Eso es literalmente lo que hizo Balaam. Él dijo, mientras me den riquezas, mientras me vaya bien. Por eso Judas dice, se lanzaron por lucro. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que los que aman el dinero se extravían de la fe. Yo no amo el dinero. Te pregunto, ¿te extravía de tu fe? Entonces amas el dinero. ¿Te hace faltar y ser fiel a Dios? Si es un sí, tú amas el dinero. Porque no creo que vayas porque amas al patrón. No creo que vayas porque amas tu trabajo. Amas el dinero. Hay que llamarlo lo que es. Dice la Biblia, adoptaron la doctrina de Balaam. O sea, los pastores le dicen, está bien, tiene que trabajar, pues Dios entiende, usted vaya a trabajar, haga su billete, nada más traiga su diezmo. Vamos a servir a Dios. Habla de los ídolos. Ellos estaban poniendo algo arriba de Dios. ¿Sabe usted que la idolatría es poner algo arriba de Dios? La Biblia le llama fornicación, adulterio espiritual. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo para mí. Por eso yo no puedo decir, híjole, me encantaría predicar el domingo, pero voy a dejar que alguien más predique porque yo voy a trabajar. No, usted es el pastor y usted es cristiano. ¿Por qué le llama a usted Señor, Señor y no hace lo que Él dice? Jesús decía, esto yo lo aborrezco. Un cristianismo chocolate, especialmente cuando el liderazgo le dice, está bien, Dios entiende, usted haga lo que tenga que hacer. Dios no entiende por qué usted no puede ser fiel cuando otros cristianos han sido fieles hasta la muerte. Esa es la doctrina de Balaam. Balaam se extravió del camino recto de Dios. Se extravió por dinero. Y él prefería vivir en pecado, prefería coquetear con el dinero, con el lucro. Cometió fornicación espiritual. Esa es la doctrina de Balaam. Balaam buscó el dinero antes que los principios bíblicos. Ve lo que dice Judas, estos adulan a las personas para hacer provecho y no hacer la obra de Dios. Es que hasta el ministro puede adoptar eso. Y deja de decir lo que es verdad. O sea, dejan de predicar con los pecados. Le dejan de llamar al pecado, pecado. Pues para que la gente siga viniendo y dé su dinero. Es lo único que hacen. Por eso hay tanta gente ahora en redes sociales. En lugar de tener iglesia, porque es más barato, no tienes que pagar renta, tienes que comprar sillas, nada más una oración del día. Y ahí están todos, me dan dinero y yo ya la hice. Porque no le importa a su familia, no le importa con quién se va a casar, no le importa que usted tenga una relación personal con Dios. Lo que le importa es yo ser famoso y ganar dinero, lucro. Y hay mucho cristiano, tristemente, que prefiere eso, que un pastor que se para cada semana predicando la palabra de Dios fielmente, y adulan más a aquellos que al pastor que le ha mostrado que vive una vida santa. Es triste. La doctrina de los nicolaitas es otra doctrina. Solamente 2 veces se menciona la doctrina de los nicolaitas en la Biblia. En Apocalipsis 2 se menciona 2 veces. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Decía la iglesia de Éfeso, aborrecía la doctrina de los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo aceptaba la doctrina de los nicolaitas y la enseñaba. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Voy a ser bien honesto con usted, la Biblia no especifica.
Hay algunos que dicen, bueno, había un hombre en Hechos capítulo 6, versículo 5, que se llamaba Nicolás, que probablemente se extravió de la fe, y entonces porque se extravió de la fe, empezaron a seguirlo a él, y los apartaron de Dios y lo siguieron a él. Es mucha especulación y la Biblia no enseña eso. No está ahí. No podemos nosotros enseñar algo que la Biblia no enseña. Hay otros que dicen, bueno, la palabra nicolaíta en griego significa vencedor o dominador del pueblo. Entonces eran personas que se exaltaban ellos y entonces le quitaban la gloria a Dios. Puede ser, pero no lo grita la Biblia. Algunos dicen, bueno, la palabra nicolaíta en arameo significa comelón. Y entonces con el contexto de comer comida sacrificada a los ídolos, bueno, pues puede ser. En realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es esto: toda falsa doctrina nos estorba de servir a Dios. ¿Cómo puedo identificar fácilmente una doctrina? Hay doctrinas que dicen, no, mira, Dios no quiere que ganes almas porque ya los predestinó. Y entonces, pues tú nada más te tienes que relajar y esperar a que ellos te encuentren. Y así vas a ganar a todo el mundo para Cristo. A los escogidos. Toda esa doctrina que te para de hacer de contender por la fe, de hacer la obra de Dios, es una falsa doctrina. Eso simplemente te dice suficiente de esa doctrina. Puedes vestir como quieras, a Dios no le importa lo de afuera, le importa lo de adentro. Dios nunca dijo que fueras 3 veces a la iglesia, tú nada más mira con que vayas una. Puedes estudiar la Biblia en tu casa. Todo lo que te para estorba de servir a Dios. El diezmo no es bíblico. Entonces, ¿para qué lo puso Dios en la Biblia? ¿Sabe que todas estas ideas son simplemente personas que no hacen la obra del Señor y su don espiritual de ellos es parar a otros cristianos de hacer la obra del Señor? Qué raro que ellos no son los que van y predican el evangelio. Ellos no sacan a un drogadicto y lo ponen en la banca. Ellos no ayudan a los alcohólicos. Ellos no hacen nada por la obra de Dios, pero sí critican a aquellos que hacemos la obra del Señor. Es una falsa doctrina. La Biblia nos enseña que Jesús los reprendió. Escriba ahí por último su reprensión. Su reprensión. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice la palabra de Dios que si nosotros hemos sido infiltrados por alguna de estas doctrinas, si nosotros hemos sido infiltrados por la doctrina de este mundo, una doctrina de demonios que nos está parando de servir al Señor, dice la Biblia, nosotros debemos de arrepentirnos. Ahora, arrepentirse no es hacerse usted nada más sentirse mal. La palabra arrepentimiento significa un cambio de dirección. Eso quiere decir la Biblia que si usted se comporta de una forma, Él quiere que se comporte de otra. Si yo me arrepiento para confiar en Cristo, dejo de confiar en lo demás. Lo que está diciendo el Señor es, si tú estás poniendo otra cosa arriba de Dios, arrepiéntete. ¿Cuándo? Pronto. Si no, yo vendré a ti, dice el Señor, y pelearé con la espada de mi boca. Finalmente, concluye la carta con un mensaje de consuelo. Note lo que dice el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquellos que lo reciben. Dice la Biblia que le va a dar del maná escondido. Este habla de una comunión, de una comida especial con Dios. ¿Sabe que nadie tiene esa comunión especial con Dios más que aquellos que le reciben? A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo tenemos algo que ninguna persona allá afuera puede tener: probar de esa hermosa comunión que es estar con Cristo. Y después dice la Biblia, le daré una piedrecita blanca. Esto habla de una identificación de aquellos que son salvos. Para cuando nosotros lleguemos al cielo y finalmente seamos adoptados por Cristo y recibamos la herencia, dice la Biblia, hasta ese momento tú vas a recibir esta piedrecita. Todo aquel que ya es salvo, siempre es salvo. Y cuando lleguemos al cielo, le va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que solamente aquellos que recibieron a Cristo van a poder ver.
y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia, hay esperanza para el cristiano, no te preocupes, Cristo viene pronto. Sea fiel hasta que Cristo venga.